A don Antonio López Benedí, licenciado en Filosofía por la Complutense, donde se especializó en hermenéutica, doctor en Educación en la Universidad Autónoma, vinculado con la Universidad de Coimbra, y especializado a través de su tesis en Educación en Valores a través de los mitos y las leyendas. Es realmente este campo que, por las conversaciones que hemos podido tener, trasluce que le apasiona y lo cree realmente una vía de educación con mayúsculas, en el que va a desenvolver su ponencia, los mitos como elemento de educación y de transmisión de valores, a través de la ponencia La leyenda del vellocino de oro como portadora de valores a lo largo del tiempo. Paso la palabra, estoy convencido de que será un rato muy instructivo y agradable, y nos ponemos en manos de alguien que realmente es un educador con mayúsculas. Bueno, muchas gracias por esto, pero tengo que hacer una confesión importantísima para la ponencia misma, y es que yo estaba preparado con un PowerPoint, con mi ordenador, y llego aquí y no hay nada de eso. Me siento desnudo y ahora no puedo hacer ningún tipo de alusión erudita, porque tengo, entre otras cosas, un poco de mala memoria. Así es que solo me queda una cosa, y es hablaros desde el corazón. Hablaros desde lo que a mí me movió a emprender este camino de la filosofía y a desarrollarlo a través de los mitos, y a vivir la aventura de la vida, porque hay quienes dicen que mis libros pueden ser muy interesantes, he publicado unos cuantos, pero que el más interesante de todos es el de mi biografía, y ese todavía no está escrito porque todavía no he terminado. Lo que ocurre es que cuando termine no sé si lo voy a poder escribir. Bien, pues el tema de la ponencia, y me alegro de que me lo recuerdes porque así por lo menos tengo algo a lo que referirme, porque ya me he quedado sin ello, era la educación en valores desde esa visión del vellocino de oro, de la conquista del vellocino de oro, como una propuesta que se convirtió por cuestiones históricas en una referencia de transmisión de valores, especialmente en Europa a lo largo del tiempo. No sé si conocéis la leyenda, seguramente sí, porque ha habido películas, además de novelas, además de textos de la antigüedad y videojuegos en la actualidad en distintas lenguas. La aventura de los argonautas, de Jasón y los argonautas y la conquista del vellocino de oro. ¿La conocíais? Si no, puedo presentarla como novedad. Pero es una de las leyendas más antiguas del mundo occidental, anterior a la Ilíada. Y de hecho, Homero hace referencia a esa aventura en la Ilíada. ¿Qué tiene de característica esta aventura? Pues eso lo dejaremos para más tarde, porque hay una evocación en eso del vellocino de oro. No sé si conocéis un poco la leyenda en sí. Es una utopía, algo que de hecho se plantea porque es imposible. Se le plantea a Jasón algo, si quiere llegar a ser rey o recuperar su reino, que había sido arrebatado a su padre, su tío, el usurpador, le plantea una aventura imposible con la seguridad de que, como no lo va a poder conseguir, él va a mantener el poder. Luego ocurren muchas cosas. ¿Pero por qué elegí esto? Y utilicé esta leyenda como base de análisis para mi tesis doctoral. Seguramente nadie tiene la menor idea. Pues simplemente porque me encontré con ese símbolo y me encontré con otra cosa más. El rey de España es el jefe o quien otorga uno de los galardones más importantes, que es el Toisón de Oro o Vellocino de Oro.
¿Y eso qué tiene que ver con Jasón y los argonautas? Le mandé, cuando estaba haciendo la tesis, una propuesta al rey para entrevistarle y preguntársela. Pero creo que él tampoco lo tenía muy claro. En fin, esto fue una propuesta de aventura. La cuestión es, ¿por qué esa leyenda se convierte en un elemento de valor para los nobles en Europa cuando la constitución de la Orden del Toisón de Oro, esa que terminó convirtiéndose en símbolo de prestigio, el más alto prestigio para los nobles en Europa, y la constitución de los estados de Europa tal como los conocemos actualmente, eso que además se hizo refrendando la religión cristiana, eso es un mito pagano. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué además se relaciona con la alquimia? Bueno, pues en realidad, cuando yo empecé con esto no tenía ni la más remota idea de dónde iba a llegar. Y comencé desde la filosofía y terminé en la educación. La educación en valores es un elemento importante, pero me di cuenta que cuando se educa en valores, normalmente se plantea una instrucción en una serie de valores predeterminados como normas de conducta o como normas morales para poder comportarse como buen ciudadano o buen partícipe en un grupo determinado. Y que siendo los mismos los valores, más o menos, desde la antigüedad, porque hay muchas discusiones, pero más o menos llegamos casi siempre a lo mismo, llevamos siglos y milenios matándonos por defender los valores de un pueblo, de una religión, de una estructura social determinada frente a otra. ¿Y por qué? Si en el fondo, cuando tú escuchas a los de un bando y a los de otro, todos están defendiendo casi los mismos valores. ¿Por qué nos pegamos? ¿Por qué nos matamos? En fin, esto es lo que convirtió en aventura mi planteamiento de investigación. Pero hay otra cosa más. Yo estaba convencido de que los mitos, las leyendas, porque también lo veo en el cine, ¿no? El Señor de los Anillos, la Guerra de las Galaxias, mitos actuales, han movido a la juventud. Se tiene esa capacidad de mover ese sentido, de plasmar en imágenes y de transmitir emociones, vivencias, aventura. ¿Por qué eso no está más presente en las aulas cuando hablamos de valores, ética o educación? ¿Qué es lo que ha pasado por el camino? Entonces pregunté, para hacer una investigación, me puse a preguntar a profesores de España y Latinoamérica si esto tenía sentido, si tenía sentido la educación desde los valores o desde los mitos hoy. Y por supuesto que sí. Traía estadísticas en el ordenador para mostrarlas, así que de eso os ahorráis. Porque son cosas que quedan bien los gráficos, pero luego son una pesadez. Sí encontré algo muy curioso, y es que se valora más ese planteamiento en Latinoamérica y se valora más entre las mujeres que entre los hombres. Pero interesa mucho. Es como si todos los educadores en todo el mundo, porque ahora podría ampliar más la observación, sienten que eso es algo importante y es una carencia en los sistemas de educación. Bien, pues ahora no voy a hacer política educativa ni a reflexionar sobre eso, sino que voy a retomar otra vez la leyenda de los argonautas para poder observar qué tipo de valores transmiten. En mi tesis desarrollé una metodología para poder analizar con precisión
los valores que se transmiten en cualquier tipo de leyenda, mito o estructura transmitida a través de la literatura. Y ahí también tenía una exposición de los 10 valores concretos más importantes que se transmiten en la leyenda. Pero tampoco lo voy a poder mostrar porque no me acuerdo de memoria. Sin embargo, a lo mejor los podemos deducir si nos acercamos a la leyenda en sí. ¿Qué os parece? Antes Carlos ha estado hablando de la aventura y me he sentido muy identificado, porque, como decía, mi vida ha sido un poco aventura. Pero cuando estuve haciendo la tesis y cuando estuve haciendo cursos o transmitiendo la filosofía, e incluso con el Quijote, que me ha tocado todos los temas, estuve haciendo algunos cursos en los que yo sacaba a la gente por la Mancha a leer el Quijote. Y además se lo leía yo y así había garantía de que todo el mundo leía el Quijote. Y lo hacíamos por la noche, a la luz de las estrellas con ayuda de alguna linterna, porque si no es un poco difícil, para poder pronunciar el Quijote. Porque el Quijote no es simplemente un libro que se lee intelectualmente. Cervantes escribe el Quijote con un ritmo determinado, con un verbo que se encarna en el texto, que es importante poner de nuevo a la hora de leerlo. Y quien no lo pone, precisamente, es quien considera que el Quijote es un ladrillo insoportable. Porque ahí es donde está la peculiaridad. El sarcasmo, la ironía, la visión reflexiva a través de metáforas de la realidad que Cervantes pone en el Quijote. Por eso había que vivirlo. Y por eso también entendí que la filosofía es una aventura, pero no solo para hablar de aventura en las aulas, sino para salir al campo, hacer trabajos de campo en filosofía. Pero trabajos de campo que no son solo hacer encuestas de opinión o debates filosóficos, sino salir al campo y encontrarte como Don Quijote con la aventura de la vida. Y entre esas aventuras de la vida, cuando yo salía al campo con la gente, las pobres que me seguían sin saber a lo que se estaban comprometiendo, a veces nos encontrábamos, por ejemplo, con fincas de toros bravos que había que atravesar. Y entonces había que estar respondiendo ante el toro. Y los toros, no sé la experiencia que tenéis de los toros, pero a veces no son tan dialogantes en la filosofía. El toro es un toro y te mira a los ojos y te reta directamente. Y ya le puedes decir lo que quieras con argumentos filosóficos que ha leído poco y a lo mejor si le sueltan muchos rollos eruditos se cabrea. En una ocasión concreta entramos, un grupo de personas, a atravesar una finca de toros bravos llena de toros, vacas y becerros. Porque si hubiera estado vacío hubiera sido distinto. Pero nos tocó así. No estaba previsto en el programa. Y además, yo iba vestido de rojo. Que dio esa casualidad. Abrimos la puerta de la finca, entramos dentro y solo advertí a quienes me seguían que, por supuesto, el camino era voluntario. Nadie estaba obligado a seguirme, pero que había una condición para poder seguir esa aventura. Y es que nadie chillara. Que todo el mundo mantuviera la calma. Porque si alguien se ponía nervioso, moriríamos todos seguro. Una estampida. Y no solo por los toros, sino especialmente por las vacas bravas que tienen crías, es muy peligrosa. Es un peligro real. Avanzamos en búsqueda de ese bellocino. En búsqueda de lo que no sabíamos que era, simplemente era recorrer el camino que había aparecido como reto en nuestro devenir, en nuestro proceso de ir hacia algún lado de la aventura. Íbamos por el camino. No queríamos inmiscuirnos en las actividades de los toros o de las vacas.
y entonces un toro se puso en el camino frente a frente. Nos miramos a los ojos durante un rato. Yo seguí caminando hacia él, hasta que el toro decidió que podía dejarme el camino libre, y seguimos adelante. Los toros, en el fondo, cuando no se les bombardea con erudición, son buenas personas. Cuando no se les reta con ofensa, sino que se les respeta, son buena gente. Nunca ha estado en su ánimo atacar ni destruir, sino vivir en paz. Bien, esto tiene que ver con lo que hacen los argonautas cuando van en busca del vellocino de oro. Cuando a Jasón le proponen reconquistar el vellocino de oro que estaba en la Cólquida, en este momento la Cólquida, que es al final del Mar Negro, desde Grecia, no es algo especialmente difícil llegar allí, pero en aquel tiempo era un poco difícil, o muy difícil, y algunos consideraban que incluso era imposible, porque había que pasar por algunos lugares donde normalmente los barcos no podían pasar. Bueno, pues cuando le proponen esto, Jasón se plantea que para poder desarrollar la aventura, para tener compañeros de viaje adecuados para esa aventura, va a reunir a los mejores de Grecia, a los que tuvieran alguna habilidad por la que fueran reconocidos y brillaran indiscutiblemente como los mejores. Algo así como deberían ser los aristócratas, aunque no es la forma de aristocracia que entendemos ahora. Se hicieron una especie de juegos para que cada uno demostrara sus habilidades. En esos puntos encontré que una forma de probar a los reyes en la antigüedad, a los reyes, era que demostraran que eran los mejores. Y demostraban que eran los mejores cuando eran capaces de utilizar la fuerza de los toros para labrar las tierras, algo que también se vio obligado a hacer Jasón en esa aventura, o enfrentarse a los leones y triunfar. Todo esto también está en las aventuras que tuvo que desarrollar Hércules por imposición. Hércules fue uno de los argonautas, afortunadamente para Jasón. Cuando todos los argonautas se reúnen, cuando todos los que tienen las mayores habilidades de Grecia están juntos, se plantea quién va a ser el capitán de la expedición. Y todos más o menos están de acuerdo en que no debería ser Jasón, porque Jasón no tiene ninguna habilidad especial, salvo que es guapo, que es rubio y que ha convocado a los demás. Pero los demás son mucho más hábiles en todo. Así es que Jasón estuvo a punto de perder las elecciones. A no ser que apareciera Hércules, a quien evidentemente todos reconocían como el héroe por excelencia, porque Hércules no solo era hábil en la fuerza, en todas las actividades físicas, sino que también era hábil en todas las artes y en la filosofía, porque la imagen que nos han transmitido de Hércules es una imagen parcial. Hércules había conseguido triunfar y destacar absolutamente en todo. Además de ser hijo de Zeus, y que él lo enviara para poder poner paz entre los hombres y los dioses. Bueno, pues Hércules tenía una pequeña debilidad. No sé si conocéis la historia de Hércules mucho en estos otros aspectos. Hércules a veces no se controlaba emocionalmente, porque la diosa Hera, cuando nació, que tenía celos, porque claro, ya sabéis que Zeus tenía sus aventuras con las mortales. Pues cuando nació Hércules, hijo de una mortal,
le fastidió que fuera fruto de un engaño en su relación con Zeus. Y entonces procuró fastidiar a Hércules todo lo que pudo durante la vida. Por eso le puso a prueba. Y por eso Hércules tuvo la ocasión de demostrar que era el mejor en todo, porque superó todas las pruebas. Bueno, pues una de las pruebas que le puso es que él, de vez en cuando, por una cuestión, por un altercado que tuvo en su juventud, le entraba la locura, un dolor de cabeza impresionante. No podía controlar su vida porque su razón no funcionaba y podía hacer cualquier cosa. Entonces, cuando los argonautas proponen que sea Hércules el capitán de la expedición, Hércules, conociéndose a sí mismo, él se quita porque sabe que en algún momento puede hacer algo que no controle y que pueda poner en riesgo la expedición en sí. Por eso apuesta por Jasón. Y teniendo ese aval de Hércules, los demás aceptan que sea Jasón. Pero Jasón tenía otras peculiaridades. Y es que llevarse bien con las mujeres era algo muy importante. Y de hecho, en la aventura fue fundamental. ¿Conocéis la historia? No solo se llevaba bien con las mujeres, sino también con las diosas, que era también más importante. Y además, en aquel tiempo había unos dioses patriarcalistas y diosas matriarcalistas. Había lo que hoy se plantearía como la estructura machista y la estructura feminista. En esa leyenda también se da esta peculiaridad. Para poder alcanzar el vellocino necesitas el apoyo de ambas partes, del aspecto masculino y del aspecto femenino, de lo que representan las diosas y de lo que representan los dioses, de los dioses que estaban relacionados con Grecia y de los dioses que luego en la Ilíada estaban relacionados con Troya, los dioses del mar y los dioses de la polis. Bueno, aquí, por lo tanto, lo que me interesó de esta leyenda es que nos traía un tema de actualidad, y es el diálogo entre los aspectos masculinos y femeninos, y la necesidad de combinar ambos aspectos para lograr con éxito nuestros objetivos en la vida. La mayor parte de los argonautas eran hombres, pero hay algunas de los registros antiguos que plantean que hubo una mujer entre los argonautas. No solo había dioses y diosas que daban apoyo desde fuera, sino que también entre los argonautas había una mujer muy peculiar, que se embarcó con todos los hombres, y también había que tener valor. Claro que era una mujer que afirmaba su presencia y no tenía miedo a aquellos que podían considerar salvajes en cierta forma de visión. Embarcarte, yo os plantearía a cualquiera de las mujeres que estáis aquí, si hoy en día os embarcaríais en una aventura así, con hombres que tienen mucha fuerza física, muchas habilidades, en un viaje que puede llevar meses, en un barco. ¿Sabéis lo que eso puede representar? ¿Lo haríais? Bueno, pues ella lo hizo. Esto, entre paréntesis, plantea algo que no se había planteado, o que después, en los mitos posteriores, queda más separado. Como por ejemplo en la Ilíada, los dioses de la polis griega luchan contra los dioses del mar, que representan a Troya. La lucha de los troyanos y de los atenienses, o de los griegos, tiene un sentido también que divide esta orientación masculina y femenina, o una orientación machista y feminista, aparte de que sea por cuestión de Helena, aquella guerra de Troya.
Los que hicieron la guerra de Troya en realidad eran descendientes de los argonautas. Eran hijos o nietos de ellos. Por eso los argonautas representan algo anterior. El viaje era muy difícil y además el rey, para asegurarse de que Jasón no iba a conseguir el vellocino, hizo otra cosa, y es poner a un sobrino suyo dentro de los argonautas para que lo traicionara y lo matara en el momento que viera más oportuno. Porque ese era el objetivo, que Jasón no consiguiera el vellocino de ninguna manera. En la historia de Europa, Felipe el Bueno de Borgoña, que es quien funda la Orden del Toisón de Oro, el vellocino de oro, se plantea algo que parecía también imposible. Por eso esta imagen de Jasón la utilizó como portadora de una leyenda, como portadora de unos valores que él quería llevar a cabo. La Orden del Toisón de Oro es la primera que se constituye independientemente de los poderes políticos del emperador, de los poderes eclesiásticos. Es independiente. Y además, Felipe el Bueno de Borgoña, no sé si conocéis un poco de su historia, pues lo que pretendía era la independencia clara de Francia. Para que os situéis un poco más, contra Felipe el Bueno de Borgoña, Juana de Arco luchaba por la integridad de Francia. Así es que desde una parte de la historia que nos han contado, es el malo de la película. Desde otra, es quien hace algo por buscar una identidad que lleve a ese estado, a ese pequeño estado, Borgoña, que en aquel tiempo era de los más prósperos de Europa, a tener una independencia. Seguramente os sonará de algo. Convocar elecciones para autoafirmar un poder diferenciado del Estado Nacional al que antes ha estado ligado. Eso pretendía, pero lo hizo no con elecciones, sino convocando una orden, creando una orden que le aseguraba estar por encima, siendo el duque, estar por encima del emperador. Bueno, pues resulta que esa orden prosperó mucho. Y además, insisto, se identificó hasta la actualidad con el valor de los aristócratas en Europa. Luego hubo muchos avatares también con esa orden, pero tampoco voy a perder en ello. Vamos a seguir con la historia de Jasón, si os parece. Si alguien se pierde, que levante la mano. Pero he de advertir que nadie puede encontrarse sin antes haberse perdido. Por lo tanto, cuando sintáis que ya no sabéis ni por dónde vais, entre el duque de Borgoña, entre la educación en valores, entre la historia de Jasón, los dioses y las diosas, y otras cosas que están aquí mencionadas, no tengáis ningún miedo. Simplemente estáis ante el abismo de la incertidumbre, elemento esencial para la filosofía, para la inquietud que nos lleva a descubrir algo. Aunque tal vez ese abismo haga que simplemente nos caigamos y que entonces solo puedan soportarnos nuestras alas para superar el vacío de la existencia. Y quien no se haya traído las alas va a tener difícil ir a comprarlas al supermercado, porque solo está lo que tengamos nosotros, como a mí me ha ocurrido ahora. Yo traía unas alas, había planteado ya una estructura, un apoyo visual para impactaros en todos los aspectos, pero se acabó tan fácilmente como que no hay proyección, no hay soporte, y renuncio incluso a tener una mesa para poder garantizar mi integridad cuando alguien, sorprendido y empujado por su deseo de saber más, quiera venir aquí
y retarme. Aceptar el reto, pero no con la espada, sino con el capote, como buen torero. Con un capote que no mata, sino que dialoga a través del juego, de la palabra. Bien, volvamos a Jasón y su aventura. Cuando los aeronautas van recorriendo su camino hacia la Cólquida y procuran hacerlo en línea recta para llegar lo más rápido posible, con un barco especialmente diseñado por Argos, para que fuera el que tuviera la mejor opción de llegar ahí en el menor tiempo y volver a salvo. Cuando hacen eso, se encuentran con que es algo que yo también me planteé en ese viaje físicamente, en la actualidad. Alquilar un barco en Grecia y hacer el mismo recorrido de los aeronautas. Entonces me dijeron que una de las condiciones que había que cumplir es que no puedes distanciarte mucho de la costa. En la actualidad, por una serie de requisitos legales, en aquel tiempo, porque esos navíos corrían riesgos si se distanciaban demasiado, pues son navíos pequeños, y tenían que tener siempre puertos para poder buscar apoyo. Bueno, los aeronautas así no van en línea recta solo por el mar, sino que van haciendo escalas en distintos puertos, y en cada uno de ellos encuentran aventuras y peculiaridades, muchísimas, que les van poniendo a prueba. Y ahí es donde se muestra que cada uno de los argonautas tiene una habilidad especial que sirve específicamente para poder superar la aventura que se encuentra en ese momento, aunque nadie sabía con qué aventuras, con qué retos se iban a encontrar, como suele pasarnos en la vida, como suele pasarnos especialmente en la juventud. Tenemos el impulso de cambiar el mundo, de conquistar algo imposible, pero no podemos renunciar a ello. Y sintiéndonos nosotros, como Jasón, poco capacitados tal vez para lograr semejante reto, nos rodeamos con amigos más expertos, o con bandas de música triunfadoras, o con actores y actrices de televisión que generan un gran impacto. Porque así son las características normalmente de la adolescencia. Buscamos el respaldo que nos salvaguarde de nuestra poca habilidad desarrollada aún, porque solo tenemos grandes sueños pero todavía no tenemos experiencia, con gente que triunfa en el mundo con evidencia, como los argonautas. Por eso, el viaje de los argonautas, en cierta forma, es el mismo viaje que hacemos cuando somos jóvenes. Que tenemos una gran ilusión por alcanzar algo que todo el mundo dice que es imposible, pero nosotros tenemos que lograrlo, porque nos va la vida en ello. Aunque sepamos que no tengamos ni la más remota idea, ni nos avalen títulos, ni nos avalen capacidades, ni nos avalen otras cosas. Por eso también necesitamos del grupo que nos dé respaldo en la aventura. Esas suelen ser las características de la juventud. Diferenciarnos de lo ya conocido, diferenciarnos de la familia o de los valores que hemos recibido y ponerlos en cuestión, aventurándonos en la conquista de otros que directamente nos hacen palpitar desde el corazón, desde el vientre, desde los músculos y desde el pensamiento, que nos imponen en cierta forma, pero no como una imposición externa, sino como una imposición vital, es decir, es la misma vida en nosotros, la que nos lleva y nos mueve a desarrollar tales valores, la que nos mete en la aventura. Y no podemos renunciar a ella, porque si renunciamos a ella, entonces no somos nada. Es la misma aventura la que nos hace ser. Bueno, en el barco tenían, si seguramente conocéis la aventura, un elemento de apoyo, y era una imagen de la diosa o un palo que podía transmitir más o menos por Morse, que ya se inventó entonces,
los mensajes de la diosa para guiar a modo de GPS. Era bastante útil. Como veis, nada se ha inventado. Todo ya estaba inventado, pero con otros rudimentos. Cuando tenían alguna duda, la diosa les daba algún mensajito, como la voz del GPS, para que no se desorientaran, que no se perdieran entre las islas. Por supuesto, en muchas de esas islas, entre ellas había una habitada solo por mujeres, que cuando llegaron los argonautas, principalmente hombres, les invitaron a quedarse allí. Aunque los argonautas, antes de saber por qué solo había mujeres en esa isla, decidieron que era mejor continuar su viaje, lo cual les salvó de una muerte segura. Pero esa es otra historia. En fin, en ese viaje encuentran una serie de retos, y cada uno de ellos pone a prueba los valores que teóricamente podemos tener respaldados por títulos, por reconocimiento de otras personas, pero en la vida es la que nos prueba continuamente. La vida es la que nos hace demostrar que nuestra búsqueda de la sabiduría, de la filosofía, del conocimiento, es una búsqueda real, y no solo sentados en una cátedra, exponiendo eruditamente lo que ya hemos alcanzado con discernimiento en nuestra mente, compartiéndolo con los demás, sino allí donde no hay libros, allí donde no sirven las palabras o los títulos, y que a veces nos toca simplemente estar desnudos porque el camino o el mar nos arrebatan hasta los vestidos. Allí es donde tenemos que responder, donde no hay nada más que nuestra propia habilidad humana, donde se prueba nuestro ser. Bueno, cuando por fin, no me voy a alargar mucho, en la aventura, además si la conocéis, llegan a la Cólquida, se encuentran con otra cuestión. Es que Jasón, amablemente, primero se dirige al rey y le dice que le dé el toisón, que le dé el vellocino. Pero claro, el rey le dice que no, porque eso es algo que da valor a su propio reino. Es algo que supone prestigio, fuerza y apoyo de Zeus. Y que si se lo da, pues entonces su propio reino va a perder brillo. Tantos esfuerzos para llegar allí y que ahora el rey le diga que no. Y claro, los argonautas son 30 y tantos frente a un estado. Estaba un poco complicado. Pero por si no era difícil eso, por si eso no era suficiente, hay otra cuestión más. El vellocino está en un lugar muy peculiar. Un árbol guardado por un dragón. Y si no es suficiente el ejército para combatir a los argonautas, si Jasón quiere conquistar el vellocino, tendrá que vérselas con el dragón. Cada vez más difícil. Pero el rey le propone un trato, primero, porque el rey también es diplomático. Le dice, si eres capaz de demostrarme que tú tienes la capacidad de expresarte como un rey, de dominar los elementos, de superar las pruebas que te ponga, te daré el vellocino. Y entonces le propone enfrentarse a los toros bravos para que, siendo capaz de vencer su naturaleza salvaje, les pueda poner un yugo y arar con ellos como si fueran bueyes los campos. En esos campos sembrar los dientes del dragón, y de esos dientes aparecerán los ejércitos de las tinieblas con los que tendrá que combatir. Es decir, una prueba facilita. ¿Cómo matas a los fantasmas? Pero esto nos suena a algo. ¿Qué es arar con los toros? Más que aprovechar esas pulsiones o esos instintos naturales,
esas pasiones y orientarlas con un sentido regido por la voluntad de alcanzar algo mejor. ¿Y qué es luchar contra los fantasmas? Más que enfrentarse con aquellos miedos profundos del inconsciente, que por estar dentro es difícil identificar y que además suelen aprovecharse de nosotros en los momentos en que estamos más desprevenidos, cuando dormimos o cuando estamos en la oscuridad y no vemos. Y entonces nos atacan de improviso y en una gran cantidad. Por lo tanto, lo que simbólicamente y como valor le está planteando el rey a Jasón es enfrentarse a sus pasiones y a sus paranoias, a los dos puntos más críticos que tenemos todos los seres humanos. Y solo cuando es capaz de superar eso y generar equilibrio, entonces podrá conseguir el bellocino. Bueno, pues resulta que Jasón, pensando que era imposible, lo hace. De repente se le ocurren una serie de cosas, tal vez sea por ese soplido de los dioses o de las diosas, y desarrolla una estrategia con la que es capaz de poner el yugo a los bueyes, a los toros, no son bueyes, a los toros salvajes, y cuando salen los fantasmas, el ejército de las sombras, puede combatir con ellos de una forma singular, porque si los argonautas luchan con los fantasmas no pueden vencer, porque los fantasmas pueden matar a los argonautas, pero los argonautas no pueden matar a los fantasmas porque no están vivos, no tienen un cuerpo, no pueden destruirlos, y si les cortan la cabeza vuelven a salir. De ahí deben haber salido las historias de los zombies ahora. Pero sin embargo descubre una forma de combatirlos. ¿Sabéis cuál es? ¿No? Entonces no os la voy a decir. Tendréis que descubrirla por vosotros mismos. Es una estrategia creativa, interesante, que le llega a conseguir su objetivo. ¿De verdad no la conocéis? No. Entonces será para la próxima ponencia. Bueno, es algo muy sencillo. Lo que hace es lanzar una piedra al centro del ejército de los espíritus para que luchen y se destruyan entre sí. Es fácil, ¿verdad? Pues eso tal vez nos esté queriendo decir algo con respecto a la manera que tenemos de triunfar sobre nuestras propias sombras. Las conclusiones tendríamos que sacarlas después, sería un poco más largo para verlo en detalle, pero están ahí. Y cuando hacemos eso descubrimos nuestro valor, porque ¿qué es alcanzar el bellocino? ¿O qué es convertirse en rey? En este aspecto simbólico, en este aspecto real, más que conocerse a sí mismo y afirmar sus propios valores, fuera de los que esa persona recibió en su proceso de socialización en el mundo y de lo que otros piensan por fuera, afirmar su propia identidad, ser rey de su propio mundo, convertirse en un ser real, dejar de ser una sombra para convertirse en un ser que afirma su existencia por el brillo de sus valores. Bueno, pues ya como había superado las pruebas, Jasón iba a conseguir el bellocino. No es así, le correspondía como el manto que le identifica haber alcanzado los valores de la realeza. Pero no, porque entonces el rey le dice, bueno, es que ya estaba hablando en broma, ya sabes, entre reyes hablamos así. Entonces, la forma que tiene Jasón de conseguir el bellocino, también sabéis cuál es. Por mediación y consejo de Afrodita, va a visitar a Medea, que es
la maga, hechicera, hija del rey, que es la única que tenía el control sobre el dragón que custodiaba el Bellocino. Y ahí es donde esa capacidad estética de Jasón le sirve, con el apoyo de Afrodita y otros dioses. Cuando se presenta ante Medea no hace falta que diga nada, porque Medea se enamora inmediatamente de él, se enamora locamente de él, como a veces ocurre. La filosofía, la búsqueda de la sabiduría, en ambos lados, en ambos sexos, en las personas, es un enamoramiento ciego, en cierta forma, que nunca sabemos las consecuencias que puede traer. Es desde el corazón, desde donde se recorre el camino. Entonces, Medea le da a Jasón las claves para poder dormir al dragón y alcanzar el Bellocino. Y lo hace fácilmente. Y escapa con los argonautas con el Bellocino. Bueno, con el Bellocino y con Medea. Pero no porque Jasón la secuestre. Yo creo que el pobre Jasón, como ocurre también entre los jóvenes, o entre los hombres, dicen algunas mujeres, tampoco era tan apasionado como Medea, la que estaba enamorada de ella. Y ella, por lo tanto, no renuncia a él, sino que es capaz de dejarlo todo por él. Y se van. El rey entiende que Jasón no solo le ha robado el Bellocino, sino que también le ha robado a su hija, lo cual favorece su salida de la Cólquida. Y envía todas sus naves a perseguirlo. El capitán de las naves era el hermano de Medea. Y cuando ya las naves iban a dar alcance al barco de los argonautas, Medea plantea que la única manera de vencer es citar a su hermano en tierra y negociar. ¿Y sabéis la forma que tienen de negociar? Asesinar al hermano. Porque Medea es capaz de poner por delante todo, hasta la traición a su propia familia, para estar con Jasón. Pero ese crimen vil y por la espalda, sin ningún honor, hace que cuando ellos, Jasón y Medea, quieren volver al barco de los argonautas, no son bien recibidos, porque han perdido el honor. Y se crea otro problema. Cuando parece que todo estaba conseguido, nuestra falta de honestidad al final nos hace perder el prestigio. Pero en Grecia había una forma de plantearse esto. Las personas que pierden el prestigio también tienen la oportunidad de volver a recuperarlo. Y por eso la vuelta del viaje de los argonautas, los dioses le plantean que si quieren mantener el Bellocino libre de cualquier mácula, de cualquier corrupción, tendrán que pasar y lavarlo por el agua de 7 ríos, lo cual también tiene muchos aspectos simbólicos. Y por eso el viaje de vuelta, aparte de que ya Hércules se quedó por el camino y pasaron muchas cosas, el viaje de vuelta se hace en circunstancias muy difíciles. Entre otras cosas, tienen que navegar entrando en el continente y por el mar, y por los ríos, no por el agua. Bien, hay muchos elementos simbólicos en cada uno de estos puntos. Yo no voy a determinar ahora cuáles son los valores que están en esta leyenda, pero sentís que algo de eso, de esa leyenda, de esas referencias, de esos impulsos marcados en estos héroes, ¿ha movido algo en vuestra experiencia vital? ¿Os ha sugerido algo? ¿Os ha recordado algo? ¿O no?
¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tratamos de educar en valores de forma absolutamente conceptual, crítica, filosófica? Pues que la mayor parte de los jóvenes no entendemos nada. Y esa fue mi experiencia cuando empecé filosofía. No entendía nada. Yo creía que sabía muchas cosas. Era un joven que tenía muchos sueños. Y de arquitectura me pasé a filosofía porque yo era filósofo desde que nací. Precisamente por eso no había querido hacer filosofía, porque yo ya era filósofo. Solo entré en filosofía porque me aceptaron para pedir prórroga al servicio militar fuera de plazo. La única facultad que me aceptó. Por casualidad. Como ocurren estas cosas. Hice filosofía por casualidad. Pero cuando estaba ahí metido, no entendía nada. Yo, que estaba acostumbrado a hablar de filosofía siempre, no entendía nada. Y tuve una gran decepción, o una gran crisis existencial. En fin, no voy a seguir por ese camino, pero más o menos era como la aventura de Hassan. Bien, esto mismo es lo que ocurre a los jóvenes cuando desde las cátedras, desde la universidad, tratamos de formar, o no solo desde las cátedras en la universidad, sino desde los colegios. Tratamos de formar en filosofía. Yo he escuchado a estudiantes de bachillerato que cuando tienen que estudiar, o tenían que estudiar, ya no sé cómo está esa cuestión, la filosofía, les parecía que era difícil y un galimatías. Porque solo hay como 20 filósofos que cada uno dice una cosa distinta, tienen que aprenderse de memoria, no saben a qué se refieren y no hay quien lo entienda. Así no me extraña que alguien decidiera quitarla de la educación, porque para ser ese lío que solo confunde a los jóvenes, lo que ocurre es que eso no es la filosofía. La filosofía es otra cosa. Bien. Pero tampoco os voy a decir lo que es la filosofía porque se supone que ya lo sabéis. Y si no lo sabéis en vuestra cabeza, mejor aún. Porque os queda el reto de encarnarla como verbo vivo y que os diga la filosofía vital en vuestra mente lo que ya sabéis en vuestro corazón. Porque los valores están ahí, en nuestro corazón. Cuando nos dan valores desde fuera que tenemos que aprender, normas de conducta, nos crean un conflicto, porque nosotros estamos sintiendo algo y no entendemos muy bien lo que nos dicen, aunque parezca lo mismo. Por eso es natural en la adolescencia y la juventud rebelarse contra ello. Buscar nuestro propio vellocino, alcanzar nuestra propia realeza. Y yo sé que esa realeza a veces no es fácil de conseguir, pero no hay otra forma de vivir, porque es eso o morir. Y después veremos si estamos en condición de resucitar a través de esos valores que nos hacen inmortales. Gracias.